Yo me acuerdo cuando Carlos Roncal tomó Pucallá, y para tomar Pucallá se entiende que se toma la empresa y se tomó la fábrica. Lo primero que hay que tomar en una azucarera, por supuesto, es la entidad o el sitio que produce. Y esa maquinaria está precisamente en las fábricas, que producen azúcar, melaza, alcohol y derivados. Carlos Roncal entra en poder de Pucallá y empieza la historia como azucarero de Carlos Roncal Miñano. Los hermanos Flores, que aunque 1000 veces me juró que no, me refiero a Clemente Flores Vilches, quien me decía que el negocio del azúcar era de su hermano Ernesto, de él no. Ahora sabemos que Clemente está metido con zapatos y todo en las azucareras, especialmente en Pucallá, donde regentarían una administración judicial que está muy cuestionada y que estaría mantenida o sostenida prácticamente por jueces presuntamente corruptos de la región de Amazonas, llámese Bagua Grande o Bagua Chica, en donde se encuentra Fernando Ofeland emitiendo información a nivel nacional. Ya un grupo de tumaneños ha estado antes de ayer y hoy en Bagua Chica reclamando y protestando por esas dudosas resoluciones que ponen administradores judiciales en Tumán. Entonces los hermanos Roncal, aparte de los hermanos Flores, también se dice de que el auditor de la SUNAT investigaba a Ernesto Flores Vilches, según se dice, por una omisión de millonarios pagos a la SUNAT, por cabezazos a la SUNAT. Aquí la historia se desarrolla hasta que lamentablemente, después de un intento de asesinar al señor Ciesa, auditor de la SUNAT, este intento fue fallido. Luego se intenta por segunda vez, y estando en presencia de un niño, de su hijo de 9 años, lo acribillan frente a la puerta de su casa. Algo similar fue lo de Arbulú, ¿no? Salía con su niño de 9 años, qué coincidencia, y ahí le meten los 19 balazos en la cabeza, y no le dieron abajo porque sabían que llevaba chalecos antibalas. Es una historia digna de escribir una novela de esas de terror o de esos textos dignos de la película El Padrino, ¿no? Con Marlon Brando y Al Pacino. Pero no se desarrolla, estos sucesos no se hicieron ni en Sicilia ni en Chicago, sino en una ciudad llamada Chiclayo. Entonces la historia del sicariato en Chiclayo se vuelve un tanto lúgubre, tenebrosa. Más de 30 asesinados en la empresa Pucallá sin que hasta ahora haya un solo culpable, ni material perfecto. Estamos teniendo en Facebook y en Canal 49, es decir, no hay ningún preso. Recién, después de una investigación y gracias a la acusación sólida que ha hecho la FECOR con los fiscales Montero y el doctor Juan Millones Carrasco, se ha logrado que a través del proceso judicial se sentencien a los 2 sicarios trujillanos que ya están en el penal de Pixi. El hecho es que leyendo el expediente al que yo tuve acceso y que fue publicado en nuestro diario digital El Oidor, resulta que los 2 sicarios que ya confesaron su crimen no mencionan en ningún interrogatorio ni a Carlos ni a Samuel Roncal Miñano, como que no mencionan a ningún autor intelectual. Simplemente dicen que ellos contactaron con un alias Flaco que se fue a la ciudad de Trujillo, los contactó y les dio el billete, algo así de 20,000 soles, ha costado la vida a este señor de apellido Ciesa. Así son las cosas. Luego, en el grueso expediente que he podido leer, el fiscal prácticamente retrocede y finalmente ha pedido el sobreseimiento del caso.
ante la jueza de apellido Granda, que ya la apartaron del caso. ¿Por qué? Porque la sala superior, en donde está la doctora Margarita Zapata, la doctora del Castillo, etcétera, han creído por conveniente de apartar del caso del asesinato del señor Ciesa a la jueza de apellido Grandes, que será reemplazada por otro juez. Y ese juez deberá de convocar en próximos días al inicio de nuevas audiencias, en donde se verá principalmente el caso del archivamiento o sobreseimiento del caso Roncal Miñano, hermanos Carlos y Samuel, y el señor Ciesa, ya malogrado, ya occiso o fallecido. Aquí hay dos figuras judiciales, ¿no? Aparte de los hermanos Samuel y Roncal, ya se ha archivado el caso, siendo absueltos otros personajes vinculados a este asesinato, y los han liberado, mejor dicho, por organización criminal y falta de pruebas. En cambio, a los hermanos Roncal también están prácticamente archivándoles el caso y que se vayan los dos a su casa, pero por organización criminal y atipicidad. Entonces, el hábil abogado de los hermanos Roncal ha dicho no, porque a los otros le van a dar libertad y concluir su proceso por organización criminal y por falta de pruebas, cuando eso es lo que se le debería aplicar con beneficios y todo a los mis patrocinados Carlos y Samuel Roncal, y no por atipicidad. Los abogados entenderán mejor esta salida y este requerimiento, que va en apelación a la segunda sala, apelación que ha sido aceptada, por cierto. Entonces, lo que se espera, lo que se prevé, es de que los hermanos Roncal puedan finalmente conseguir la absolución en la sala superior por organización criminal y falta de pruebas, y se terminó la historia. Esto seguramente va a traer colas contextuales, en el sentido de que para nadie es un secreto de que hay una bronca entre capos del azúcar. Edwin Oviedo Pichotito tiene enemigos frente a él y a sus costados, que están metidos en el negocio del azúcar. Los hermanos Roncal también tienen sus enemigos, y todas esas enemistades que nacen paradójicamente después de haber tenido una férrea y unida amistad y una empresa llamada El Clan, que suena a algo ahora tenebroso, vinculado seguramente a presuntos asesinatos como los habidos en Pucallá, el otro caso de Oviedo con la banda de los Guachiturros, salió un señor Chiscula asesinado. Oviedo y su defensor juran por Dios que ellos no son los autores intelectuales. Por ahí se han valido seguramente de algunos favores judiciales, porque el señor Oviedo goza de total libertad. Me dicen que está en la ciudad, en el pueblo de Pimentel, gozando de su libertad, porque dijo de que podía contraer COVID. Más de 20,000 presos han estado, no que podían, sino están con COVID y no logran pero ni una hora de libertad, ni en el corral de su casa. Pero así funciona la justicia acá. El señor Oviedo goza de libertad y los hermanos Roncal entonces pugnan por su libertad. Carlos sigue preso y Samuel está con libertad condicional por el presunto delito de haber ordenado la muerte, sí señores, de un auditor de la SUNAT. Ahora vamos a los partidos políticos, ¿no? Vamos a los partidos políticos. Antes de todo quiero hacer un comentario breve. Ayer yo me referí en mi larga locución de 1 hora en el programa al doctor Christian Barnard, ¿no?
Estuve revisando el audio y yo dije que Barnard fue el primero que operó a una persona del cerebro, cuando debí haber dicho que fue del corazón. Pero este no es una burrada tampoco. A esto se llama lapsus. Y le explico por qué. Si yo hablo de Christian Barnard, por supuesto que es conocido parte de su historia, ¿no? Que fue el primer médico en operar en un corazón, de hacer un trasplante. Pero yo dije el cerebro. Eso no es porque no sé el tema. Al fin y al cabo, el objetivo del comentario es el mismo. Permítanme decir de que yo tengo una manera, un estilo de hablar con agilidad mental. Yo hablo una hora, y trato de ser preciso, algún error he de cometer. Hay periodistas que usted lo ve en Lima, que pues, mientras que Pepe dice 20 palabras o 50 palabras por minuto, los de Lima dicen 10 o 15 palabras por minuto. Es muy diferente hablar como yo hablo y otra cosa como, bueno, valgan las comparaciones, porque no me voy a poder comparar, yo no me creo menos que nadie, que el señor Hildebrand, ¿no? Que habla más o menos así. En Pucallá se formó el consorcio líder educativo, consorcio del norte azucarero. Ahí ha habido una trifulca, está el señor Oviedo, el señor Carlos Roncal, es decir, con lentitud mental, que no es mi estilo ni manera de hacer periodismo, ni menos de hablar aquí fuera de un set de televisión o de radio. La probabilidad más alta entre los dos de errar o de cometer un lapsus linguae, entonces soy yo, pues no. Y lo que se cometió ayer simplemente un lapsus, ni que darle vuelta. A mí ayer también me dijeron de que yo me había referido mal a la señora María Acuña. No es cierto. Lo que yo he dicho es de que de buen corazón he publicado un post de la señora María Acuña Peralta, ¿no? En donde incluso llego a escribir la señora María Acuña simpática, bonachona, algo así puse, ¿no? Carismática, y presento su foto. Jamás iba a pensar yo de que vienen una racha, más de 50 comentarios que ninguno le ha favorecido. Le dan duro a la pobre Mari. Entiendo que esos comentarios son sus enemigos personales y apolíticos, pero con mucha certeza ninguno de Alianza para el Progreso. Los votos que espera María Acuña, si es que le dan el número 1 como se prevé, y yo dije, bolo 1 si le dan el 1, y yo creo no equivocarme, y no se necesita ni ser tan sesudo analista político, ni menos adivino, para decir que María Acuña Peralta, si va con el número 1, es bolo fijo en el Congreso, y más aún si tendría el voto preferencial de la gente pues que sigue a este partido cuasi familiar, que en la zona, por decir de Pitipo para adentro, va tan grande, les han hecho, utilizando el gobierno regional, les han hecho hasta pozos tubulares a los invasores, ¿eh? Entonces toda esa masa de gente que por coincidencia son tan andinos o serranos como ellos, en el buen sentido de la palabra, les van a favorecer, como siempre lo han hecho en los últimos procesos electorales, al partido de Alianza para el Progreso. Entonces estamos con un partido que sí o sí va a tener representantes en el Congreso. Cuando a mí se me insinuó, se me propuso ser candidato del Partido Aprista Peruano, entonces por ahí dije no, porque calculo, y parece que va a ser así, que el APRA no va a pasar ni la valla. Y lo que más entristece en el viejo partido, de tanta historia, al que le han dedicado páginas enteras, como el analista político Peter Claren, norteamericano, al que le han dedicado páginas enteras el mismo José Carlos Mariate, Alberto Flores Galindo, Jorge Basadre en sus 14 tomos, el mismo Luis Alberto Sánchez, aprista, al que le han dedicado
páginas a favor y en contra. Al fin y al cabo, un partido que ha protagonizado muchas décadas de la historia republicana del país, ahora se debata entre la vida y la muerte. Más con la muerte, porque creo que después de abrir el APRA desaparece. Pero ¿cómo no va a estar mal el partido priista? Si ya en las redes sociales veo que la señora Edita Eustaquio Moreno Eustaquio, que es nada más ni nada menos la directora del Instituto República Federal de Alemania, de quien se conoce, es muy amiga, nada más ni nada menos que de don Javier Velázquez, el que está haciendo mutis porque la Fiscalía contra el Crimen Organizado le siguen los pasos, y que hasta la Fiscalía de la Nación lo quiere ver preso. Entonces, por lógica, si la señora Moreno va en la lista del APRA con el número 1, entonces hay razón y hay derecho para preguntarse si no estará Javier Velázquez metiendo todavía sus manos ahí. El APRA entonces se da el lujo, así moribundo como está, de ser manejado todavía por un personaje cuestionadísimo como es Javier Velázquez Quesquén, que raya incluso en el límite de la libertad y la cárcel. Y no solamente él, sino sus hermanos, que hace años pues entrevisté a Javier Velázquez y fiel a su estilo, ahora lo conozco muy bien, negó todo, que él no sabía lo que hacían sus hermanos y que ningún fiscal había investigado el hecho de un presunto affair de su hermano mayor en la comunidad de Olmos, en la municipalidad. Es decir, él no sabía nada, cuando le decían el gran y tenaz fiscalizador, es decir, el tenaz fiscalizador de otra gente, pero menos de su familia. Las cosas han cambiado porque al fin y al cabo la verdad siempre cae por sí sola. Y hoy Javier Velázquez, hay que decirlo, es un cadáver político, pero que sigue aleteando, tratando de poner congresistas aquí, en la región de Lambayeque. Y este programa es democrático. Voy a tratar de invitar a la señora Edita Eustaquio para saber si es verdad o no, por lo menos por celular o teléfono, si es verdad o no que va a ser candidata. Ahora, hablar del número 1 es también hablar en sentido antidemocrático, ¿no? Porque el APRA, dando ejemplo, y así lo ha hecho por décadas, de ser un partido que respeta los cánones democráticos, tiene que respetar también las elecciones internas. Y decir que Edita Moreno va a encabezar una lista, señor, estaríamos rompiendo el sentido democrático que siempre ha conservado con sus más y sus menos el Partido Aprista Peruano, ¿no? Entonces vamos con Alianza para el Progreso, vamos con el APRA. En Acción Popular no se sabe qué va a pasar. Se nota que hay una división interna. Habrían hasta 3 sectores que se pelean: el de Bartra, el del señor Cayo Topa y el otro, al parecer, de David Chirinos Hurtado, de quien algunos piensan que podría ser el congresista que ponga el partido de Fernando Belaúnde Terry. Pero en su contra, pues, yo también soy de esa idea, ¿no? David Chirinos es muy buen amigo, un caballero, pero en política ya tuvo su oportunidad también. 5 veces alcalde, que no le basta. O sea, quieren vivir de la política hasta que los lleven al cementerio. Eso no es justo, pues. Y si hablan de democracia, practíquenla. Porque democracia también es dejar el camino libre a otros que vengan. David Chirinos, 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ya parece Anselmo Lozano, alcalde de Reque, y ahora casi a sus 80 años quiere ser congresista. Yo no estoy de acuerdo con eso, aun cuando paradójicamente él me va a decir que es democrático, pues que postule y que tiene todo el derecho. Pero en la filosofía de la vida, señor, yo le diría
Ya pues David, tú ya has tenido oportunidad y has vivido de la política, eso es, has vivido 5 años. Entonces hay que dar paso a otras oportunidades, ¿no? En fin, pero como eso lo maneja Acción Popular, tenemos a don David Chirinos Hurtado nuevamente como precandidato a una curul parlamentaria. Los demás partidos, ya que hablar pues de doctrina, ¿no? Ya esta no se respeta. En un tiempo, un político critica a un partido, a un líder, en la siguiente contienda electoral ya están en alianza con ellos. Lo que sucede con mi amigo Lucho Iberico, ¿no? Que vino acá a hacerme un reportaje, el primero que se hizo sobre el bosque de Pomac en el año 90, recuerdo, que vino con un tal Ciesa de camarógrafo, luego me visitó varias veces, se fue con Fernando Olivera Vega, luego se pasó a otra tienda política, Comodín consiguió, como no fue congresista, consiguió una embajada en Italia, en Francia, por ahí, ahora ya está nuevamente, parece con César Acuña Peralta. ¿Qué es esto pues? O sea, son personas que no respetan posiciones políticas y que al final no se respetan ni ellos mismos, ¿no? Con tal de tener una troncha en la política, pactan hasta con el diablo, oiga. Y eso debe percibirlo el votante. No darle voto a esos sinvergüenzas que se mueven de esquina a esquina, ¿no? No les importa si el partido con el que puedan ir es de ultraderecha, derecha, liberal o de izquierda o terroristas, ¿no? No les interesa contar que les den un cupo. Y eso no está nada bien y eso perjudica, pues. Como bien lo ha dicho una politóloga chilena, los males que tiene el Perú empiezan porque la juventud no es política, como era la juventud de antes, ¿no? Cuando se movían masas, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, de los años 30 para adelante. Aquí nomás en la Pedro Ruiz ya no hay política. En los años que yo entré en la Pedro, 1979-80, oiga, era un fervor político. Cada estudiante era un político. Y las tardes en el campus de la Pedro se volvían en escenarios de polémica entre los sectores de izquierda, los margaritos, los apros, como decían, con el ARE, la Alianza Revolucionaria Estudiantil, y otros sectores que aparecían por ahí en menor cantidad. Pero había una efervescencia y una vida política. Entonces, cuando hoy día leo a una politóloga, bonita por cierto, chilena, cuando dice, uno de los males en el Perú es que no se cultiva la política en la nueva generación. Y eso es cierto. Al joven de hoy casi no le interesa la política. Y simplemente va a la urna a poner un voto por obligación. No lo hace con fervor doctrinario. No, lo hace porque alguien en la puerta le dice, ¿por quién vas a votar? ¿Por el APRA? No, vota por el PPC, hermano. Y cambian su voto en cuestión de segundos. No hay una firmeza, una posición. Y eso es lo que se está viendo, miren. Vizcarra está deshaciendo el país. ¿Acaso ha visto usted una marcha, aunque sea con mascaritas, de la Plaza San Martín? Ni 5 han salido. O sea, se está desvirtuando la política que siempre es necesaria en la juventud y en la nueva generación de este país. Los partidos no forman, no cultivan doctrina en las nuevas generaciones. El APRA daba ejemplo con Víctor Raúl, ¿no? Las clases en los partidos, los coloquios. Ahora no hay nada de eso. Desde que apareció don Velázquez Quesquén, el APRA se prostituyó, oiga. Y yo lo digo porque era parte del partido en la dirigencia. Este señor entró, le metió la puñalada por los riñones a su mentor Humberto Falla Lamadrid y de la noche a la mañana se apoderó del partido, invitando a mediocres que nunca los habíamos visto en el local ni de la plazuela. Aparecieron
grandes líderes fabricados con una mediocridad mental y que cuando hablaban imitando a Alan García parecían y hacían el papel de verdaderos payasos. Se notaba la aparición de un nuevo circo y en eso se convirtió el APRA, en Chiclayo y en todo el Perú. Y Alan García lo convirtió en empresa. No había más líder que él. Y él ponía a los secretarios y en Lambayeque le encargó el mando, pues. Quítate a Humberto Falla, quítate al de acá. Y el partido lo manejas tú, Javier. ¿Quién se ha beneficiado con ese liderazgo falaz? ¿Quién se benefició? Velázquez, su familia, sus hermanos y sus allegados, nadie más. Que se habrían hasta enriquecido, dice. Aunque Velázquez jura por Dios, ahí está en la entrevista que yo le hice en YouTube, que la única riqueza que él tiene es la casa donde vive con su papá y su mamá. Ahí está en el YouTube. Por supuesto, yo jamás le creí, ¿no? Ahora por algo lo acusan, porque yo no creo que el fiscal Juan Carrasco Millones esté loco, ¿no? Que lo requiera, lo investigue o le esté pidiendo enjuiciamiento porque está loco. Algún indicio, algunas evidencias ha de tener. Entonces los partidos están prácticamente descompuestos, pero así como están los viejos y aparecen nuevos partidos, aparecerán nuevas alianzas, algunas que son como el aceite y el agua, como Alianza para el Progreso con el PPC. Finalmente el PPC dijo, con eso no vamos. Y declararon que había sido un error tremendo, insinuar tremenda disparatada de alianza política con los señores Acuña, ¿no? Por otro lado, don Virgilio Acuña, hermano de padre y madre de los Acuña Peralta, ya también quiere candidatear a la presidencia con otro partido. Hasta que al final están apareciendo candidatos nuevos. Como lo dije ayer, me parece que la lista está al revés en las encuestadoras. Me parece también que los mejores candidatos, creo yo, están abajo, o son los que están abajo en las encuestas, que dicen que las hacen, y me parecen que algunos de ellos serían mucho mejores que los candidatos que las encuestadoras las dan como líderes, ¿no? Muy bien. Agradezco también a los seguidores del programa. En el segundo programa que ha sido anoche, hemos pasado los 6,000 televidentes y se siguen distribuyendo y repartiendo, distribuyendo pues el programa que hicimos ayer enteramente multitemático. Hemos hablado de todo un poco, nos adentramos en el análisis del COVID, sus consecuencias, sus orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo al tema, de los 24 partidos inscritos en los registros de organizaciones políticas, oiga, se calcula que de los 24, solamente van a pasar la valla una mínima cantidad. Ya se está calculando y anunciando que la mayoría de los 24 partidos políticos que entran en carrera no llegarían ni siquiera a pasar la valla con el 5% de votos requeridos. Y esto es por lo menos 15 o 17 partidos que pasarán prácticamente a la historia, y entre ellos lamentablemente yo creo que va a ser el APRA y otros partidos que simplemente desaparecerían, así como desaparecerán los congresistas en mayoría que hoy día están en el Congreso y que ya están impedidos de postular. Aquí viene un periodo de 5 años más en donde ningún rostro
de los actuales congresistas los vamos a ver, quizá, si es que viven y no les da el coronavirus, no los veremos de aquí en 6 o 7 años. Así de sencillo. Un liderazgo falaz, un liderazgo falso, que ellos mismos han creado, aquí en todo el país, de congresistas pues que no van a continuar conforme seguramente ellos mismos calcularon. No quiero dejar de lado también, ayer me dijeron, Pepe, comenta este tema de Chiclayo. Chiclayo, prácticamente sin gobierno municipal. Oiga, ¿cuánto ofreció este señor Marco Gasco Bravo, no? Ofreció hasta un asilo, ¿cómo se llama?, de animales, ¿no? No ha hecho nada, nada de nada. Lo primero que hizo Marco Gasco es lo que yo anuncié, sí, lo anuncié. Los seguidores de Facebook que tengo recordarán que yo dije que venía una empresa que en Trujillo la habían votado prácticamente, que esa empresa se llamaba Veolia. ¿Recuerdan? No pasó un mes y se dio. Marco Gasco trajo a esa empresa que había incumplido contratos de recojo de basura en Trujillo, incumplido el contrato. Le dijeron, hasta aquí nomás, señores, ustedes no cumplen y fuera de acá, y los trajeron a Chiclayo. Pero como somos bien buenos los chiclayanos, a través de un no chiclayano que decidió regalarle la plata prácticamente a Veolia. Y por ese caso, Marco Gasco está ahorita oliendo hasta la posibilidad de estar preso, porque la Fiscalía contra el Crimen Organizado ya está siguiéndole los pasos y hay un proceso de investigación penal por el caso de Veolia. Pero no ha sido suficiente que Veolia goce de tan mal prestigio que los fiscales intuyan soborno en favor de Marco Gasco, o que hay algo sucio, cochino, putrefacto en este contrato. No ha sido suficiente, porque Veolia se ha quedado en Chiclayo y es acusado y cuestionado ahora por muchos, y tengo que decirlo, por muchos chiclayanos y no chiclayanos, de que estarían inflando los recibos de agua. ¿Dónde están los frentes de defensa de Lambayeque? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Qué dice la Cámara de Comercio? Que sale a defender a otros cuestionados personajes de su seno, pero no sale en pronunciamiento ni don Carlos Burgos ni don Olivio Huancaruna Perales, salen a pronunciarse en favor de la ciudad de Chiclayo. ¿Por qué no se pronuncian los colegios profesionales? Es decir, nadie dice nada, mientras los pobladores sufrimos el embate de una empresa cuestionada y sumida en una investigación presuntamente delictiva. Ese lujo negativo, por cierto, solamente lo podemos tener aquí en Chiclayo. ¿Qué iba a suceder eso en regiones que yo tanto admiro? Piura, por ejemplo, para no irme hasta Arequipa porque está muy lejos. Piura. Y no puede pasar porque los piuranos conservan esa cultura tayán que ellos le llaman, ¿no? Que no deja de ser mochica, orgullosos de ser piuranos, sus autoridades piuranas. Qué bonito. La municipalidad con su fondo editorial imprimiendo los libros de sus mejores y más preclaros intelectuales que tiene Piura, como Carlos Espinosa León, la señora que yo recuerdo, Esther, viuda de Quirós, poetisa piurana, obras de arqueólogos. ¿Cómo quieren los piuranos? ¿Cómo aman a su tierra los alcaldes de Piura? Qué bonito. Tienen un museo municipal del cual yo fui jefe, un museo de 7 pisos, llamado el Museo Regional Arqueológico Bijús.
que también tiene piezas de arte. Recuerdo unos cuadros que yo encontré hasta enrollados y yo mismo los sometí a inventario, de Cosío del Pomar. Miren, la Escuela de Arte en Piura lleva el nombre de este insigne piurano, Cosío del Pomar. Yo he tenido esos cuadros en mi escritorio ahí, que puse en el sótano, junto a 3.300 y pico piezas de alfarería, Vicul Vicus y Vicul Moche, que intenté catalogarlas, etcétera, contabilizarlas con estilo, variedades, medidas, etcétera. Cosío del Pomar, cuadro de Ignacio Merino, otro de los preclaros pintores piuranos. ¿Cómo quiere Piura a sus hijos y cómo valora su cultura? Por eso me duele a mí, porque soy chiclayano, pues, que aquí más bien se roben el monumento de Federico Villarreal. Y hasta ahora insisto, ¿quién ha sido el... ¿Qué puedo decir, pues? ¿Quién ha sido el tarado, el no chiclayano, porque tiene que ser no chiclayano, de haber ordenado que corten, sabiendo que es delito penal, los 4 hermosos ceibos que habían en el Parque Villarreal? ¿No cree usted que esto es un crimen? ¿No cree usted, señor o señora televidente, que esto es un atentado contra la cultura, contra la ecología, delito penal que merece sanción? Sin embargo, ni siquiera se insinúa la posibilidad de investigar qué funcionario de la municipalidad ha dado tamaña orden. Incluso saquen el monumento de, ¿cómo se llama?, de Federico Villarreal, señor, sáquenlo de ahí. ¿Usted cree que eso va a pasar en Piura? No cito Puno, ¿eh? En Puno los cuelgan, pues. En Puno colgaron a un alcalde, ¿recuerdan? Lo ahorcaron en Ilave. Se hacen respetar los arequipeños, y no de ahora. El levantamiento que hizo el señor Díez Canseco por el año 1864 es parte de la historia del Perú. Un Díez Canseco de esos que vinieron de España y que fueron 3 hermanos, uno se queda en Lima, otro en Arequipa y otro en Chiclayo. Les voy a contar esa bonita historia porque tiene que ver con mi familia, con mis hijos. A ver, me quedo con lo de Chiclayo. 1864 se levanta un Díez Canseco en Arequipa, y en ese año se levanta acá, como ya sabemos, don José Balta y Montero, un limeño que llegó a ser presidente del Perú gracias al apoyo de Chiclayo, y porque gracias al apoyo de Chiclayo, este señor cuando fue a la presidencia cumplió con lo que ofreció. Le regaló a Chiclayo la estatuilla de su santa patrona, Santa María de Chiclayo, porque así se llamaba Chiclayo, Santa María de los Valles de Coyique o Santa María de Chiclayo. Muy bien. Balta cumple con la construcción del más grande edificio que tiene Chiclayo, y que es la Catedral de Chiclayo, diseñada por un arquitecto de apellido Tausen, acaso ancestro del célebre político aprista Andrés Tausen Escurra. Un Díez Canseco se queda en Lima y un Díez Canseco se viene a Chiclayo. ¿Y saben dónde se fue a vivir? A Monsefú. Esa es la historia que yo he rescatado. Este señor Díez Canseco, a través de su esposa, tuvo mucha amistad con el presidente de entonces, don Ramón Castilla, uno de los presidentes más honrados, según los historiadores limeños, que ha tenido el Perú. La esposa de Ramón Castilla y el mismo presidente dicen que solían visitar Monsefú y visitaban a este señor Díez Canseco. Ojo, es por eso que si usted busca de todos los pueblos, distritos y las 3 provincias de la región de Lambayeque, una callecita que lleve el nombre de Ramón Castilla, no lo va a encontrar, pero sí Monsefú.
Monsefú, la principal avenida, ¿cómo se llama? Ramón Castilla, pues, por eso, por la amistad que tuvo en la deferencia durante su gobierno con Monsefú, porque ahí tenía su gran amigo, el señor Díez Canseco. Este señor Díez Canseco se casó con una señora Quiñones. Del árbol genealógico que yo he podido diseñar, los hijos, Díez Canseco y Quiñones, tienen hijos, y mala suerte. Digo mala suerte porque los hijos de los Díez Canseco y Quiñones se cortan el apellido y se quedan en Díez y los apellidos que ya vinieron después. No está muy lejano ese árbol genealógico. Bueno, es decir que yo soy casado con una señora Díez, que viene a ser prácticamente tataranieta de este señor Díez Canseco. No es porque yo lo quiera, sino porque la historia de la genealogía así lo demanda. En buena cuenta, si mi esposa es Díez Canseco, o pudo serlo, o debe serlo, mis hijos son Maeda Díez Canseco. Y esa es la historia. Pero no crean que soy que quiero dar un apellido que yo considero pituco, la historia es así, sino que sencillamente les estoy narrando parte de la historia. Y son 10 Cansecos, ¿no? Por lo menos a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Lo bueno es que sean profesionales y buenos muchachos, pero quiero llevar a ustedes parte de la historia, pues, de Lambayeque, ¿no es cierto? Que los 10 Cansecos, sí, están aquí, sus descendientes, en Chiclayo, de los 3 que vinieron de España, ¿ok? Bueno, me gusta escribir las biografías como la de don Juan Auris Pastor. Entren a Google, Juan Auris Pastor, José Maeda Asensio, es la biografía, dicen, la mejor elaborada del que fuera dueño de una de las haciendas más grandes que tuvo el Perú, que es Mi Batangrande Querido. Luego, la biografía que le hice a este científico Richard P. Chadel, que llegué a conocerlo, maestro de los maestros, estudiosos de la cultura mochica, como Izumi Chimada, Christopher Donan, Michael Tenenbach, ¿no? Tantos arqueólogos que he leído y que he conocido en mi corta vida todavía. Ese maestro fue Richard Chadel. Usted busque en el Google Richard Chadel, José Maeda, y goce usted con ese trabajo de uno de los más grandes musicólogos, como yo lo catalogo, de origen y de nacionalidad norteamericana. Ahora, también me pide don Pepe, dedíquele usted unos minutos al turismo. Bueno, ¿de qué turismo puedo hablar? Si hasta Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia, mi buen amigo, está en problemas económicos porque sus hoteles no funcionan, los 2 trenes de turismo que tienen Cusco, Arequipa y Puno prácticamente están parados. Un solo visitante que de nacionalidad japonesa, uno nomás ha llegado en estos últimos días al Cusco, y ha sido motivo pues de una noticia mundial, ¿no? Que después de la pandemia un solo turista ha llegado a Machu Picchu, imagínense. Entonces los hoteles cerrados en la capital del turismo en el Perú, que es Cusco. Entonces el sector del turismo está en bancarrota, y a nivel mundial lo mismo. Nadie quiere subirse a un transatlántico, que por coincidencia el coronavirus o COVID-19 empieza su historia lúgubre y triste y de mucha mortandad en un transatlántico. Dicen que ha subido un individuo que ya tenía el virus del COVID y ha contagiado pues a media tripulación en un mes o en una semana, perdón, de travesía. Y tuvieron que bajarlo en el primer puerto, bajar a los que estaban con síntomas de alta fiebre. Así empieza la historia del coronavirus. Y por eso es que estoy leyendo las noticias de que las empresas, ojo, las empresas más grandes del mundo, propietarias de los más grandes y lujosos y costosos transatlánticos, estén en estos momentos en remate. Y encima nadie los quiere comprar. El turismo a nivel mundial está en debacle, y quiere decir
Yo he sido jefe regional del Fondo de Promoción Turística, conozco el tema, nunca he dejado de estudiar el fenómeno turístico, porque bien llamada las industrias en chimeneas, que mientras que recuerdo en el año 90 México recibía como 16 millones de dólares mensuales por turismo, el Perú no llegaba pero ni a 100,000 dólares. No, algo de soles, ¿no? En fin, una cantidad precaria que había, ya olvidé las estadísticas. Entonces, hablar del turismo en el Perú es hablar de un tema bastante triste. No puedo ser mentiroso para decir que se puede recuperar, yo creo que va a tardar mucho. Mire cómo están los restaurantes, ¿no? El restaurante Fiesta, que yo un día dije, ¿por qué no le ponen mejor también el restaurante donde los ricos también lloran, ¿no? Un ceviche 200 mangos, qué carero, mi compadre Solís, y le pagaban, ¿eh? Esa es una demostración de que si te gusta una cosa, la pagas, pues. Y ese lujo se lo ha dado Solís. Cobraba lo que quería y le pagaban. Ahora, si no quiere, váyase, pues. Así es la ley de la oferta y la demanda, la ley del mercadeo libre, y hay que aceptarlo. Pero restaurantes, hoteles en Chiclayo, ¿cuánto funcionan? Solamente los que llaman por ahí los mataderos, ¿no? Usted ya sabe por qué les dicen así, que cobran por hora. Pero hoteles de servicio turístico prácticamente no hay. Restaurantes cerrados. Agencias de viajes casi todas cerradas. Casi todas. Entonces, ¿de qué turismo podemos hablar? Director regional de turismo, que no sé en qué trabajará porque no tiene nada que hacer ahorita, se le estaría regalando el sueldo, ¿no? Porque ¿qué me va a hablar a mí de turismo el director regional puesto por Anselmo Lozano si no hay actividad turística? Es como poner un director regional de ganadería cuando no hay ninguna vaca en ningún establo, es igualito. Entonces, ¿para qué les voy a engañar? Turismo es cero. Cámara Regional de Turismo, hay 5 viejitos que se reúnen, honorables por cierto, pero perdiendo su tiempo. Yo no le veo más futuro al turismo aquí en el Perú. Cuando yo he dicho hace algunos días que me alisto a denunciar en la Fiscalía de turno a estas encuestadoras que aquí no voy a citar, lo voy a hacer, ¿eh? Porque si no hay frente de defensa, si no hay fiscales que se pongan los pantalones, porque es su trabajo, no es posible, pues señores, que un Juan Pérez número 1, y todos me digan, don Pepe, ¿conozca a don Juan Pérez? No, yo viejo periodista no lo conozco, número 1 en las preferencias electorales, dicen. Y peor, cuando se les entrevista, no, dicen que son votos, ¿cómo le llaman? Votos digitales. Peor todavía, que han votado por un señor que nadie lo conoce, ni se sabe ni dónde vive y si vivirá. Entonces, esto no es posible. Esto ya es un claro delito de falsedad genérica, de hacer una psicosis psicológica colectiva, de engañar al elector. ¿Cómo no va a ser delito? Varios delitos juntos. Y se prestan a este juego sucio medios periodísticos, así llamados, medios periodísticos que por supuesto no son más que estafadores, ¿no? Y vayan a verlo, se cuadran delante de una pantalla, carajo, bien serios, ¿eh? Pasma la frialdad con la que tratan de engañar, de cobrarle a un fulano, dame 2,000 y yo engaño pues sobre mi pellejo que estás en segundo lugar, ¿no? Y así lo hicieron en las últimas elecciones, ¿no? Y hay que volver a repetirlo. Al señor Jorge Pérez Flores nunca lo pusieron y resultó el congresista más votado. 15 candidatos a la provincia, decía una revista 4x5. 15 candidatos con sus fotos. Yo buscaba pues dónde está mi hermano Quique, en el quinto. En el 15 no lo ponían.
Resultó que Quique Maeda ocupó el tercer lugar a la alcaldía de Chiclayo y hasta presuntamente con votos robados, que le habían robado, con paneles destruidos, ya saben por quién, por un ambicioso que quiso ser alcalde y le traían los paneles abajo de madrugada, como el que se ubicaba en Lora y Cordero Luis González. Y estas encuestadoras delictuosas deben ser denunciadas, y que caiga quien caiga, pues. Sea negro, el dueño sea blanco, no sé, pero tienen que caer. Y de mi anuncio, cosa coincidente o curiosa, ya no publican nada. Porque saben que yo estoy hablando en serio. Y no sería la primera vez que yo haga una denuncia penal, ¿eh? No sería la primera vez. Porque ya basta de estar engañándole a mi gente, de estar confundiendo a viejitos que dejan su casa por ir a cumplir con su voto, creyendo que Juan Pérez o un tal Ramírez no sé cuánto ocupa el primer lugar en preferencia. Esta encuestadora Clan y esta revista 4x4, ¿no?, nunca pusieron a Janet Cuba. Yo digo, ¿por qué? Me imagino yo, no estoy seguro, que porque no pagaba seguro. Porque seguramente a plata no tengo. Póngame en el lugar que usted quiera. Y no la pusieron. Nunca, ni faltando 7 días. Resultó ser la candidata más votada. Dígame usted, ahora si hay base para decir que no hacen encuestas, pues. O son encuestas ficticias, o si las hicieran, tienen un margen de error no aceptable en estadística, pues. En estadística, por cierto trabajo, se da un margen de error. Por eso se llama estadísticas y probabilidades. Así se llama el curso que a mí me enseñó Kenji Murata en la Pedro Ruiz Gallo. Probabilidades y estadísticas. Y en topografía y en geodesia me enseñaron, pues, que para levantar con teodolito, con nivel, con eclímetro y con plancheta, un terreno de 50 hectáreas, Maeda, su grupo, su brigada, no debe de tener un error más o que supere los 10 o 15 metros. Así lo decía el ingeniero Walter Zamora Capelli. Entonces el plano tiene que ser exacto. Y si hay más grande margen de error, eso ya corresponde a planos de áreas más grandes, saliendo de la topografía y entramos a la geodesia. Y en estadística es similar. De un universo de 20 candidatos, no puede haber un margen de error de más del 1.5-2%, pero no el 100, pues. ¿Y por qué digo el 100? Porque no lo ponen, pues. Y vuelvo, a don Quique Maeda nunca lo pusieron, 100% de error. Entonces, ¿eso qué significa? Matemática y estadísticamente, que no han hecho el trabajo. Y si lo han hecho recontra mal, que en la universidad significa 0. 0 de nota, señor. Usted ha hecho, sí lo he hecho, señor, pero lo has hecho mal, pues 0. Eso es en el mejor de los casos.